El mundo que perciben es una ilusión creada por el mundo que les contaron desde el mismo momento en que nacieron. Carlos Castañeda. Bienvenidos a este entrenamiento introductorio que vas a vivir durante 40, 50 minutos aproximadamente. El objetivo de este entrenamiento es que vayas empapándote de lo que, si tú decides, conocerás con mayor profundidad en nuestro plenario de febrero, en la fecha que ya está establecida en ese lugar. Sin embargo, es importante que conozcas algunos conceptos claros y que para ti sea mucho más evidente de qué va a consistir, de qué va a tratar lo que vamos a hablar. Primero quiero dejarte algunas cosas claras. Mi nombre es Enrique Sombra Argüelles, y bueno, en el transcurso de, si tú decides caminar juntos, nos vamos a ir conociendo. Lo que quiero que conozcas es lo que ha estado oculto por mucho tiempo a las personas. Hubo mucho tiempo que estuvo oculta esta enseñanza y hubo muchas veces que esta enseñanza se fue modificando. Esta enseñanza que casualmente y armónicamente llega en este momento, eh, y ahí quiero ser bien concreto cuando digo lo de armónicamente, porque armónicamente es para algunos, pero llega en un momento donde la humanidad está en una crisis impresionante, donde está en una crisis completamente fuerte. Está en un momento donde la humanidad está acabada, donde la humanidad lo que busca es esperanza en algo más. Y entonces llega una enseñanza que te dice que no es la esperanza de la humanidad, y aquí es lo primero que quiero dejar bien claro. No es que esta enseñanza viene a salvar al mundo, a salvar la humanidad, no es así. Los grandes iniciados han mostrado que ellos jamás se pusieron en el lugar de salvadores, pero sí vienen, esta enseñanza viene a tambalear lo que creemos que era nuestra realidad, sí viene a poner en juego y a poner en duda lo que nosotros pensábamos que era crear o no crear nuestra realidad. Sí, a eso sí viene a que tú seas el que logre crear la realidad que desees independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera. De hecho, para ser súper concretos con lo que estoy hablando, la enseñanza de la serpiente emplumada, que se conoce hoy como toltequidad, la toltequidad es eso, es el arte de vivir bien, ¿sí? O el arte de crear tu vida, o vivir tu vida como una obra de arte, como quieras, cualquiera de esas funciona impresionantemente bien. Que tú logres moldear tu vida de una obra de arte, eso es delicioso, porque es tal cual pensar que hay algo bruto ahí, una piedra horrible, ¿sí? O aparentemente horrible, que tu trabajo tal cual artista, que tolteca y artista están muy en la misma sintonía, tal cual artista se encarga de darle forma a esa piedra, pero al mismo tiempo, y aquí es donde esta enseñanza se vuelve impresionantemente poderosa, porque al mismo tiempo de que yo le doy de forma, que yo voy creando ese proyecto donde yo me proyecto, voy creando ese proyecto, al mismo tiempo me voy creando a mí, voy creando esa persona que yo quiero ser, voy creando ese más allá que humano que he decidido ser, que he decidido encarnar y que he decidido vivir. Así que la enseñanza de la serpiente emplumada, más allá de tu proyecto, te implica también a ti, el existir tú junto con tu proyecto. Y claro, entonces ahora si lo entendemos en nuestra vida es, yo creo mi proyecto, yo creo mi vida, le doy la forma que quiero en mis relaciones, en mis finanzas, en mi salud y en cualquier proyecto que yo desee. Le doy forma que yo quiero, le doy, lo creo como un artista y al mismo tiempo me creo yo. Eso es el arte de vivir bien, eso es la toltequidad. Y hay muchas cosas que vas a abordar y de las cuales no solamente es que vas a aprender muchísimo, sino que, y aquí es lo que yo le he dicho a la mayoría de la gente que me sigue, sino que además, lo vas a encarnar y te vas a encargar de demostrar día a día que estás viviendo una enseñanza que te permite crear la realidad que tú quieres. Ahora bien, entonces, el punto fundamental del que habría que partir es un punto que ha sido impresionantemente eh, trabajado por muchos lugares, pero que ha tenido un montón de vertientes en muchos momentos. ¿De qué estoy hablando? Te estoy hablando directamente de lo que es la realidad. Si se trata esta enseñanza de crear la realidad que yo deseo en la vida, crear mi propia realidad, la realidad que yo deseo, es bastante poderoso e inteligente incluso preguntarse, y entonces, ¿qué es eso que es la realidad? ¿Qué es eso que entonces ahora yo me voy a encargar de moldear? ¿Qué es eso que ahora yo me voy a encargar de crear desde mi propia cuenta? Bueno,
para hacer ese tipo de preguntas, primero yo te invitaría a conocer qué es lo que no es la realidad. O más bien, ¿qué es lo que nosotros pensamos que no es la realidad? Mira, para eso yo lo que hago habitualmente es poner esta serie de imágenes. Unas imágenes que cuando tú las ves dices, es evidente que eso no es real. ¿Por qué? Y ahí es donde esto se pone emocionante. ¿Por qué sabes que eso no es verdad? Si se trata solamente de un saber, ¿por qué sabrías que esto no es real? Ah, pues porque no es normal que una casa abajo tenga esto y los árboles y que además esté como arriba de un barco. O sea, inmediatamente tu cabeza anota esto no es real. En cuanto tú ves esta imagen, tu cabeza anota esto no es real. Después tú te encargas de racionalizar y entender por qué eso no es real. Pero de primera entrada, cuando tú lo miras, algo en tu cabeza ya notó, esto no es real. Y mira, te muestro una imagen diferente y te vas a dar cuenta que algo empieza a suceder. Ahora lo que te voy a pedir es que mires en la imagen que viene, mires la sección de la izquierda. O sea, antes de que venga la imagen, imagínate la imagen que va a venir dividida en dos partes, en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. Y te voy a pedir que inmediatamente que empiece la imagen, te fijes en la parte de la izquierda y después vayas a la parte de la derecha. ¿Listo? Ahí tú vas. En la parte de la izquierda todo parece normal, pero en cuanto vas a la parte de la derecha algo extraño sucede. Y dices, sí, claro, eso es una ilusión únicamente, porque eso no puede ser real. Esta pintura no puede ser pintada de un paisaje real. Entonces ahí es donde estamos en el punto modular sobre qué es real, qué no es real. ¿Qué me permite entonces a mí crear la realidad que yo deseo? ¿Y con qué requiero moldear y crear la realidad que yo deseo? ¿Qué es ese algo que yo requiero considerar o esas cosas que yo requiero considerar para entonces sí crear la realidad que yo quiero? Pues bueno, de entrada hay algo que nos dice esta imagen que es truculento. Esa imagen, más allá de llamarle realidad, tú y yo le llamaríamos una ilusión. Quizás estés de acuerdo conmigo. Es una ilusión óptica, ¿no? Le conocemos. Bueno, sí, tú dirías, esta imagen es una ilusión óptica. Sí, yo también, no te voy a decir que esto es real o quién sabe. El punto es que la siguiente imagen nos muestra muy lo mismo que las anteriores. Ilusión tras ilusión, ilusión tras ilusión. Pero sabes, si tú entras a este camino, si a ti te interesa este camino, es probable que hayas escuchado alguna vez de este famoso chamán en México, bueno, en realidad fueron dos, que era Juan Matus. Seguramente has escuchado, muy probablemente has escuchado de él. Él, Juan Matus, por medio de Carlos, su discípulo, en algún momento Juan le explica a Carlos lo siguiente y le dice algo que es tan, tan directo, tan profundo, tan claro una vez que vives y recorres este camino, que te dice, sí, por supuesto que es así. ¿Qué le dice Juan? En alguno de los tantos libros que hay por ahí, uno de ellos le dice lo siguiente, le dice el maestro al discípulo, Juan a Carlos, el mundo que perciben es una ilusión creada por el mundo que les contaron desde el mismo momento en que nacieron. Esto, quiero que entiendas esto, porque esto, si tú le dices, si tú traes a Freud y le preguntas a Freud, oye, Freud, ¿qué piensas de eso? Te va a decir lo mismo. Si tú traes a Lacan, te va a decir algo muy similar. No sé si exactamente lo mismo, pero sí estarán de acuerdo los tres en puntos bien concretos. Aquí es donde se han armado debates impresionantes. Porque aquí es fácil que tu cabeza piense cosas como, bueno, entonces todo es una ilusión. Entonces, si todo es una ilusión, yo, ese tipo de cosas que todo el mundo en algún momento se le ocurre. Entonces, si todo es una ilusión, me estás diciendo que yo puedo saltar de la ventana y volar. Entonces, si todo es una ilusión, me estás diciendo que yo puedo atravesar las paredes. No. Por eso te dije, claramente, este es un tema muy abordador por muchos lugares, pero también es bien común que de aquí se vuelen a un montón de cosas, a cualquier situación, porque si todo es una ilusión, entonces, bien, por eso es esta enseñanza, para eso una enseñanza que llevó y que encarnó Topilzin y que se encargó de transmitirse a Topilzin a las demás personas, a los toltecas, que por cierto, tolteca es esas personas sabias, gente sabia, que llegaron a un grado
diferente de sabiduría que el del resto de las personas, un grado de sabiduría a diferencia del resto de las personas. A eso les llamó toltecas. Entonces, Topilzin claramente conocía, no sé si específicamente esta frase, pero sí conocía de lo que estamos hablando cuando hablamos del mundo es una ilusión. Y bueno, te va a ir quedando cada vez mucho, mucho, mucho más claro conforme vayamos avanzando en por qué digo esto. Mira, cuando yo te decía traes a Castaneda, traes a Freud, traes a Lacan, traes a psicoanalistas, te van a decir, bueno, es que en realidad es algo muy parecido a lo que está diciendo el maestro de Carlos. Bueno, mi maestro, que te lo presento, y que yo decido pararme desde la misma enseñanza que él transmite, es esta persona que está acá, y él te dice, claro, él te dice, sabes que el asunto es esto, pasa algo interesante, él es José Luis Parise, y por cierto, también es psicoanalista e investigador. Él dice en alguna de las entrevistas algo fascinante, porque dice, mira, lo que pasa con la palabra ilusión es que viene de Mayab. Mayab, cuestión poderosísima. ¿Por qué? Porque si tú has escuchado algo de la India, seguramente habrás escuchado de la diosa Maya, ¿sí? La que se encarga de casualmente la ilusión, el mundo de la ilusión. Maya, allá en la India, y esta palabra Maya, que significa ilusión, tiene una clave fundamental, que es la razón por la cual lo traigo. Una clave fundamental con la que nosotros logramos, solamente con la palabra y entendiendo la clave que hay dentro de esta palabra, logramos entonces manipular la ilusión. Pero bueno, para eso hay que entender que todo pasa alrededor de esto, todo gira alrededor de esto. Y si no lo crees, es tan evidente que todo gira alrededor de esto que el, entre comillas, archienemigo, si digamos de una forma marketinera, linda, o más bien popular, el archienemigo de Quetzalcóatl, que si tú has recorrido un tanto de toltequidad, estoy seguro que conoces de quién estoy hablando, es esta persona de acá. ¿Quién? Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, o el espejo humeante, es el representante de la ilusión. Por eso es el espejo humeante. Tezcatlipoca, así como por allá en otras culturas es Loki, ¿sí? Como por allá en otras culturas son diferentes, por ejemplo, como te lo dije, Maya, ¿no? En algunas otras culturas. Bueno, acá en el mundo de la náhuatl, Tezcatlipoca es el representante de la ilusión. Tezcatlipoca es ese que se enfrenta a Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, el tonal, es el que quiere vencer al nahual para entonces sobreponerse a la ilusión. ¿Sí? Ahora, yo sé que en ese momento no te ha quedado claro del todo a qué me estoy refiriendo con ilusión. Ese es el punto. Lo que estoy pretendiendo en este momento es, por lo menos y de entrada, que ya dudes de qué rayos es la realidad y por qué dice que es una ilusión. Bueno, mira, no lo digo yo. Si tú lo investigas hoy, la ciencia, y muy afortunadamente con avances de la física cuántica, hoy cada vez se acercan más a algo que ya estaba bien claro desde hace mucho tiempo. Hoy cada vez la ciencia encuentra cuestiones más exactas, como la ciencia te dice que el mundo es una ilusión. La misma ciencia te lo dice, que no hay realidades objetivas, que todo depende del efecto observador y bueno, cuestiones que te digo de entrada, a mí me apasionaron muchísimo cuando yo estudiaba ingeniería en el Politécnico, estudié física, estudié matemáticas, incluso llegué a estudiar una parte de física cuántica. No te voy a decir que me volví el experto en física cuántica porque no fue así, pero sí, claro, que estudié lo que requería estudiar de física cuántica y hoy muy afortunadamente todo confluye hacia algo que en una enseñanza hace mucho tiempo ya tenía bastante claro que el mundo es una ilusión. Sí, que la realidad no es tal cual lo habías creído, sino más bien es mucho más parecido a una ilusión. Así que esta Maya, como te dije, la diosa de la ilusión, es impresionante entender su papel general, no solo en la India. Porque, al igual que Tezcatlipoca, porque al igual que Loki, porque al igual que las culturas como por ejemplo Set y ese tipo de dioses que representan de algún modo la ilusión.
son tan importantes que sin ellos no existiría su contraparte. Cuestiones tal vez complicadísimas que iremos abordando mucho más adelante. Bueno, la ilusión, la diosa de la ilusión Maya, que era la palabra que teníamos clave, Maya, no solamente aparece en ese lugar, sino en realidad te vas a dar cuenta que sospechosamente aparecen muchos otros. Te pido que antes de que leas, termine de escuchar y ya leemos juntos, porque si no te vas a perder. Mira, te puse la fuente, aquí le hago un comercial a este blog, porque en realidad he encontrado cosas bastante buenas en este blog. Así que yo aquí directamente te puse toda la impresión de pantalla para que vieras la fuente y todo. Sí, en realidad este me pareció muy, muy bueno. En realidad no es que esté ahí, tú lo puedes encontrar en cualquier otro lugar, pero ahí me pareció bastante bueno. Dice, Maya es el término utilizado por el hinduismo para hacer referencia al mundo de la ilusión, lo que te acabo de explicar. Los cuales son literalmente, aquí empieza lo bueno, lo sospechoso, lo extraño. De Maya vienen palabras tan interesantes como madre, metro, medida y algunas otras palabras que iremos viendo mucho más adelante. Maya tiene que ver con mater, por ejemplo, con materia, por eso que dice que es el mundo de la materia, aquí abajo, no sé si se alcanza a ver. El mundo de Maya es también el mundo de la materia. Bueno, vamos a caminar un poquito. Esta fascinante raíz maya y la sílaba sánscrita ma, que es donde digo el sánscrito tiene que ver con la India, en última instancia se deriva de nuestro término popular Matrix, que seguramente has escuchado alguna vez de esa famosa película Matrix o la Matrix. Una alusión, bueno, ya te lo explica, ¿no? Seguramente si tú has escuchado lo que es la Matrix alguna vez, habrás entendido que es algo muy similar. Ahora, el asunto es que tú deberás entender la película Matrix, de la cual habla en este momento, pues obviamente fue mucho más hollywoodense, ¿sí? Había que sacarle algunas de las cosas, pero quiero que entiendas que eso se basa en una teoría bien antigua que, que tiene que ver con la matriz, ¿sí? Con la famosa matriz divina y cosillas así. Bueno, si no entiendes de qué estoy hablando, aquí lo siguiente lo va a ordenar todo bastante bien. Maya, ese mundo de la ilusión en el que nosotros nacimos, ese mundo de la ilusión en el que fue creado en el momento mismo en el que nacimos, la realidad, esa realidad de la que yo quiero modificar, esa realidad que yo quiero crear, la realidad que aún en tiempos de pandemia yo deseo lograr, está sujeta a una ilusión. Hay una ilusión que la palabra que la describe es maya o mayab, como te lo había puesto, pero en realidad son muy parecidos. Maya es igual a matriz, matrix, mater, materia y madre. ¿Vamos bien? Debe ser requete bien. Maya es igual a matriz, matrix, mater, materia y madre. O sea, quiero que entiendas que de esa palabra, de esa raíz, se derivaron muchísimas. Por ejemplo, esto que acabas de ver aquí. Por eso es mater, madre, tierra. Te dije mater, materia, matriz, matrix, son sinónimos de los mismos. Sí, esa es la película que te dije que está buena. Sí, nada más tiene asuntos hollywoodenses, pero en verdad tiene varias cosas bastante interesantes que te recomiendo analizar y que después de que veas esta enseñanza te vas a dar cuenta, pues ellos pues tenían claro de lo que hablaba. Aunque claro, tenían que meterle lo de hollywoodense, ¿no? Bueno, independientemente de eso, quiero que dejemos claro algunas cosas. Si lo que nos interesa es entonces lograr crear esa realidad, la realidad que nosotros deseamos, generar la realidad que quieres en tu vida, en tu finanza, en tu economía, y que entonces lo que está sucediendo a tu alrededor no sea algo que te detenga, sino todo lo contrario, que todo eso que está sucediendo alrededor sea algo que tú utilices para llegar al resultado que tú quieres en esta vida. Bien, entonces es importante ser un experto en el mundo de la ilusión, ser un experto en el mundo de la ilusión. Mira, afortunadamente esta película, que la pongo al propósito porque muchas personas lo han de haber visto, nos da algunos secretitos que te los regalo ahí como cuestiones interesantes. Cuando Morfeo llega y les presenta las dos pastillas, la roja y la azul, y le dice lo siguiente: me interesa más que leas la roja, pero bueno. Dice, si tomas la pastilla de azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Eso es lo que le dice Morfeo cuando le entrega las dos pastillas a Neo, que casualmente es el iniciado. Neo es igual a nuevo, nuevo es igual a inicio, inicio es igual a iniciado, Neo es el elegido, el iniciado. Y ahí entiendes
que de lo que estamos hablando no es únicamente de una película, estamos hablando de algo que en muchos lugares le llamaron los elegidos, a Cristo le llamaron el elegido, a Topilsi le llamaron el elegido, a Buda le llamaron el elegido, a Mahoma le llamaron el elegido, grandes personajes del mundo fueron tal cual los elegidos, no por lo que otros dijeran, sino porque ellos decidieron que iban a crear una realidad diferente. No sé si fue claro. ¿Sí? No porque las demás personas sí, algunos sí, por ejemplo, a Cristo la gente ya le decía que era el elegido, pero por ejemplo con Mahoma no, a Mahoma en un principio no le decían que era el elegido, y a Siddhartha tampoco, bueno, en un principio no, hasta que demostraron serlos. Sin embargo, después le ofrece la rojita, regresemos al tema de la rojita, la pastilla rojita y le dice, si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Escucha, porque ahí es cuando te digo, hay gente que de pronto se le escapa cosas. Y te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad y nada más que la verdad. Y yo cuando daba mis entrenamientos le decía a la gente, oye, a ver, ¿a qué crees que se refiere con la madriguera del conejo? Sí, porque tú lo lees y dices, sí, qué padre, pero ¿cuál madriguera? ¿De qué conejo estás hablando? No me estás dando una pastilla, es una roja, ¿de qué conejo? Bueno, evidentemente hace referencia a lo que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas, sí, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo donde es un mundo de ilusión. Un conejo donde si sigues al conejo llegarás hasta el final del mundo de la ilusión, si sigues al conejo. Sí, se le hace imposible a Alicia seguir al conejo, se pierde, sucede un montón de cosas. Bueno, ya, verá tú. Bueno, ¿qué te estoy queriendo mostrar con esto? Te estoy queriendo mostrar que esta enseñanza ha estado oculta en diferentes lados. Walt Disney conocía esta enseñanza. Claramente las personas que crearon esta película conocían esta enseñanza. Mucha gente, sociedades secretas o lo que sea, han conocido esta enseñanza. Pero ¿sabes qué sucede? Que algunas personas se han encargado de transmitirla más allá de lo que supuestamente esos lugares rigen como lo que son las personas a las que se las debes transmitir. Y ahí entonces llega Cristo queriéndole transmitir la enseñanza a otras personas que no eran únicamente los que les decían a él que era a quienes él tenía permitido transmitirle la enseñanza. Pilsin igual, encargado de transmitir esa enseñanza a gente muy diferente a la que en teoría él debía haberle únicamente transmitido la enseñanza. Perfecto, bueno, de esos son de los que nosotros aprendemos. Ahora, si te das cuenta, a lo mejor ya te causa algo de duda o interés o intriga o algo así. ¿Por qué es que yo estoy juntando estos? ¿Por qué al mismo tiempo que hablo de Topilsin? A ver, Enrique, ¿no me estabas hablando de que íbamos a hablar de la serpiente emplumada? ¿No me estás hablando de que el retorno iba a ser de la serpiente emplumada o va a ser de la serpiente emplumada? La respuesta es sí, sí, definitivamente sí. Pero te voy a decir algo. Si no hay algo con lo que comparar, si no hay puntos de comparación, es completamente un laberinto sin salida. Si tú no tienes claro algunos puntos de comparación, entonces el mundo de la toltequidad es un laberinto sin salida y puede generar el mismo problema que generó, por ejemplo, el cristianismo con Cristo, el budismo con Buda y todas las religiones con los iniciados. No es lo mismo lo que enseñaron los iniciados que lo que enseñaron las religiones que según enseñaron los iniciados. ¿Qué te estoy diciendo? Sí es importante entonces no solamente quedarte aquí en un lugar, sino ir mirando puntos, ¿sí?, de apoyo. Por eso es que cuando yo te hablo de Topilsin, te hablo de Buda, te hablo de Cristo, iniciados que demostraron con maestría, con una maestría impresionante, encarnar la enseñanza, ¿sí?, y ser portadores de la enseñanza. Otro de los iniciados actuales, y que lo sostengo, es, como te dije, José Luis, que en algún momento te dice esto. Dice, mira, algo sucede con la palabra mayab. Mayab, si tú la separas, si la palabra mayab, que es la que hemos hablado, que es maya, mater, que algo te dice la madre, que tiene que ver la madre con la ilusión, algo te dice que la materia tiene que ver con la ilusión, algo te tiene que dice que la matriz tiene que ver con la ilusión, bueno, pero si tú separas mayab, esto significa un lugar más allá de la ilusión. Eso es lo que a nosotros nos importa. Porque lo que nos interesa es que ese mundo de ilusión, manejar el mundo de ilusión de modo que logremos crear entonces la realidad que nosotros queremos.
A ver, entiende, porque una cosa es estas personas que trabajan con la ilusión para engañarte, que eso se conoce como ilusionismo. Un ilusionismo es simplemente modifico la ilusión para hacer como que quiero dar resultado de algo, pero detrás de esto hay un montón de juegos, un montón de historias, un montón de trucos. Sí, es como lo más claro. Todo el mundo ve la ilusión y se ve padrísimo, pero todo el mundo sabe que de algún modo eso fue una ilusión. No sabes bien cómo, pero sabes que fue un truco. O sea, se queda en el mismo terreno de la ilusión, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo que lo que enseñó Topilsin, no es lo mismo que lo que enseñó Buda, no es lo mismo de lo que enseñó Mahoma, Cristo y los grandes iniciados, como Sankara, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué sí enseñaron? ¿Ilusionismo? ¿Trabajo con la ilusión? ¿O más bien esto? Magia, en realidad, magia significa eso. ¿Qué significa magia? Generar tu realidad propia, crear la realidad propia, porque magia es ir un lugar más allá de la ilusión, ocupar la ilusión para crear la realidad que tú deseas. Eso es magia y eso es tal cual lo que enseñó el chamanismo, porque si tú te enfocas en algunas cuestiones como arquetipos de Jung, te darás cuenta que el arquetipo del mago es muy parecido al arquetipo del chamán. Sí, por eso es claro entonces entender que si yo te hablo de magia, también al mismo tiempo te estoy hablando directamente de lo que tiene que ver con chamanismo y al mismo tiempo con lo que tiene que ver con la toltequidad, porque magia no es hacer trucos ilusionistas, eso es ilusionismo. Magia es manejar la realidad, crear la realidad que yo deseo utilizando la ilusión. Ah, ahora piénsalo, porque ¿qué es entonces Quetzalcóatl si no es el que aprende de Tezcatlipoca? ¿Qué es entonces la serpiente emplumada si no es el que aprende de la parte oscura, el nahual? ¿Qué es entonces el tonal si no es ese que es necesario gracias al el nahual? Si lo empiezas a pensar, y si no solamente te quedas en empezarlo a pensar, sino si te mantienes pensándolo, tarde o temprano te darás cuenta que de esto es de lo que han estado hablando todas las grandes culturas. Como te decía, con Set y Ra, Loki, Thor, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y búscale por donde quieras. Este es el juego eterno. Ir y vencer a la ilusión, el que se encarga de la ilusión. Y los grandes sabios que lograron eso, es evidente, los grandes sabios que lograron eso son los magos. Ahora, yo te voy a hablar de cuatro magos, de los cuatro magos que crearon un impacto impresionante a nivel mundial, porque a nivel mundial y a nivel humanidad, a nivel historia, estos cuatro magos ¿sí? Vinieron a enseñar la misma enseñanza y es donde yo me atrevo entonces a ir en varios lugares. Cuatro magos que se encargaron de enseñar la misma enseñanza. ¿De quién estás hablando, Enrique? Bueno, primero, seguramente conocerás a este mago del que estoy hablando. Este, del cual te estuve hablando en mucho tiempo, Cristo. Cristo, en una de sus frases más célebres de Cristo, hay un montón, pero una de sus frases célebres, dice lo siguiente, y lo puedes investigar por tu propia cuenta, dice lo siguiente, dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Por cierto, te platico algunas cosas antes de entrar allá. Este cuadro se le atribuye a Da Vinci. Debo platicarte que Da Vinci conoce esta misma enseñanza, conocía esa misma enseñanza. Y yo lo mantengo vivo por sus pinturas, por sus obras. Pero él es el artista del que nos importa. Él es el artista del que te hablaba en un principio. Él es el artista que por medio de su arte se creaba él mismo. Y si no lo crees, búscalo y vas a darte cuenta que la Gioconda habla mucho de él mismo. O sea, la Mona Lisa habla mucho de Leonardo da Vinci. Todo lo que está plasmando en la Mona Lisa tiene que ver directamente con Leonardo da Vinci. Él entendía que mientras creaba eso, se creaba él y al revés. Mientras él se creaba, era capaz de ir creando su obra. Por eso muchas veces él consideraba que sus obras no estaban terminadas, porque para terminar una obra debería terminarse él primero. Y él nunca se quedó como una obra terminada. Él nunca se consideró como obra terminada. Bueno, Da Vinci, al que se le atribuye esta pintura, crea a un Cristo con una bola claramente de cristal, símbolo representante de la magia, señal de el iniciado.
que en alguna de sus frases poderosas, Juan 8:32, para ser mucho más exacto, habla de esto y te dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Gracias a investigaciones que, como te dije, aporta José Luis, hoy entendemos que las palabras que estaban ahí metidas en lugar de verdad y la otra verdad eran palabras que hacían alusión al desocultar el ser. Por un lado, la verdad que está en el principio, esta de acá hablaba de la aletheia, era desocultar el ser. Y por el otro lado era la emuná. Ahora, vamos a entenderlo así, porque considero que puede ser mucho más poderoso para fines de este video explicarlo del siguiente modo. Eh, de lo que te darás cuenta, sea donde sea, es que la humanidad se siente atrapada constantemente. De lo que te vas a dar cuenta hoy en pandemia, en tiempos de crisis, es que la humanidad se siente presa. Todo lo opuesto a sentirse libre. Si tú lo miras, y si tú hablas con unas 5 o 6 personas, te vas a dar cuenta que hoy en día nadie, o bueno, sí habrá algunas personas, pero son muy pocas las personas que te pueden decir que experimentan una libertad o que son libres en medio de mantente en tu casa y sana distancia y mantente ahí encerrado y no salgas y nadie se mueva. Y bueno, hoy en día esta frase toma una potencia impresionante porque al hablar de libertad, Cristo no hablaba de cualquier cosa. Él sabía de lo que hablaba cuando se tenía que enfrentar a los hebreos bajo el yugo de los romanos y les decía, sabes que tú quieres ser libre del romano, pero mira, para ser libre realmente requiere seguir esto que está acá. ¿Sí? Cuestiones que iremos abordando en el camino, que te iré platicando, pero que ahorita el punto que quiero que entiendas es que esta enseñanza es bien clara con lo que hoy en día está bien en juego, que la gente sin libertad. Ese es uno de los grandes magos y te lo iré argumentando porque te lo digo, ahorita esta frase es una de las frases súper esotéricas de Cristo, siendo estricto con lo que significa esotérico, que significa hacia adentro, tiene que ver con esto. Mira, otro de los grandes magos es Buda, cuyas nobles verdades también han sido bien mal interpretadas. Esta es una de ellas y te habla del ego, pero te quiero que entiendas, quiero ver que pongas atención en algo, porque aquí te habla de algo que se llama la ilusión del ego. Buda, te vas a dar cuenta un montón de veces que habla en términos de ilusión y de hecho, el gran, como te lo dije, dices, ¿por qué estás hablando de budismo cuando hablas de Tezcatlipoca, cuando hablas de Quetzalcóatl? Porque es la misma enseñanza, mira. Pon atención. El archienemigo, primero de entrada, la mamá de Buda era maya. La mamá de Hermes era maya. La mamá de Cristo era María. Si tú le quitas la R a María, es maya. Son hijos de la ilusión. Todos nacemos en un mundo de ilusión. No hay forma. Todos nacemos en un mundo de ilusión. Mamá de Cristo, Mara. Maya, oculto, maya detrás del María. Mamá de Buda, maya. ¿Qué te estoy diciendo? No, no, es que ellos no nacieron iluminados en el momento en el que llegaron. Ellos nacieron, al igual que tú y yo, en un mundo de ilusión, en un mundo de ilusión que tuvieron que aprender a manejar para entonces liberarse de ese mundo de la ilusión y crear la realidad que ellos deseaban, crear la realidad que ellos querían. Entonces, si tienes, por ejemplo, a Mara, que es el archienemigo, digamos los mismos términos de hace rato, el archienemigo de Buda, Mara. Mara, y como te lo dice ahí, Mara es el demonio, digámoslo así, es el Satán de Cristo, el Lucifer de Cristo, es el demonio máximo del budismo. Mara, con quien se enfrenta Buda directamente en el árbol, en la higuera, cuando está a punto de iluminarse, se enfrenta directamente a Mara, a la ilusión, y le dice lo siguiente. Bueno, más bien, deja lo que le dice. Lo que quiero que tú veas es lo que está en juego. Mara es señor de la ilusión, líder de los demonios. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Los mayas, Mara, ilusión, todo nos estaba hablando todo el tiempo de lo mismo, de ir más allá de la ilusión, de tomar la ilusión e ir a un lugar más allá para crear la realidad que queremos. La magia. Que está aquí, te lo presento, caricaturizado, con dibujo artístico y lo que sea, te lo pongo ahí para que pues medio te interese, ¿sí? Digo medio porque la verdad es que agarrarle interés a Hermes solo a algunas personas. Este de aquí se llama Hermes. Hermes griego, pero en realidad el Hermes griego es una eh, secuela, digamos,
digámoslo así, del Hermes egipcio, del que me interesa mucho más hablarte. Hermes 3 veces magistro, el Hermes trimegistro, ese es el Hermes 3 veces magistro. Si recuerdas, estoy hablando de magos, magos grandes, magos Cristo, mago Buda, mago Hermes, el mago, ¿sí? Por excelencia de Egipto, cuyo seguramente si a ti te interesa este tipo de cosas habrás escuchado alguna vez un libro poderosísimo de él o de sus enseñanzas, para ser más claro, que es el Kybalión. Frases que sueltas son un caos, frases que sueltas son New Age, frases que sueltas son cualquier cosa, pero que en una enseñanza rigurosa entonces son poderosas. Dejan de ser un cualquier cosa para convertirse en poderosas. Una enseñanza que ha estado presente constantemente, una enseñanza que ha estado ahí oculta durante mucho tiempo, una enseñanza que todo lo gritaba, como por ejemplo esto que estás viendo aquí. Esto que son los regalos que hicieron los magos de los famosos reyes magos, ¿no? Que ni eran reyes, bueno, magos sí eran, pero no eran reyes. Pero bueno, estos reyes magos, lo que traían en sus arcas, los tesoros que traían eran la clave de lo que te estoy hablando. La clave que muy afortunadamente mi maestro logró metodizar, entender, comprender. Y decir, es que todo estaba hablando del mismo. Incienso, oro y mirra. Este es el mismo. Y creo que eso es bien poderoso para lo que tiene que ver con el retorno de la serpiente emplumada. Y te voy a explicar por qué. Porque el incienso, el oro y la mirra hablaban de un camino a seguir, del mismo camino que Hermes Trismegisto te explicaba en su nombre. Había que pasar por 3 iniciaciones para llegar a una cuarta. Iniciado tal cual como guerrero. Iniciado, por eso era la mirra, porque la mirra era la que ocupaban los guerreros para curarse las heridas. Iniciado como mercader, por eso era el oro. Iniciado como sacerdote, por eso era el incienso para crear el mago, los 3 reyes magos. Lo mismo que te enseñó Hermes Trismegisto cuando él te hablaba que él era 3 veces iniciado y que te decía, yo tengo unas 3 partes del conocimiento de la humanidad. Bueno, estos 3 iniciaciones, que de hecho no es que vayan separadas porque el mago es el que integra todas, te hablan de lo siguiente. Camino del guerrero es un camino interior. Camino del mercader, el guerrero es el que aprende a trabajar con su mundo interior. Importantísimo, porque un montón de gente quiere que la técnica de no sé cuál, que los chakras, que el incienso, que los cuarzos y 20,000 millones de cosas y que tocas los tambores y que con los tambores cambias la ayahuasca. Bueno, todo ese tipo de cosas que sí te invitan a hacer un camino interior. Es bien evidente, por ejemplo, si tú lo escuchas en Carlos, más bien lo lees en los libros de Carlos o las enseñanzas de Juan Matus. Juan Matus, de las últimas cosas que quería darle a Carlos era la ayahuasca. Dijo, porque para la ayahuasca requieres un proceso. Además, él te lo dijo, casi te doy ayahuasca porque eres un idiota. Así tal cual se lo dijo. Ahí están sus libros. Bueno, no tal cual, pero sí muy parecido. Le dijo, casi le dijo, te doy ayahuasca nada más porque de plano estás bien menso. Porque en realidad lo ideal no es dirigirte a la ayahuasca. Bueno, ayahuasca es camino del sacerdote. Sí, claro, que te hace mirar al mundo interior, pero porque no lo hiciste por tu propia cuenta. Jaguar es el que entonces trabaja con el mundo exterior, el mercader, el que aprende a influir en las otras personas, el que sabe negociar con el mundo, el que primero, ojo, sí, te escuchaste bien, no es que nada más la espiritualidad es yo, y entonces, ¿dónde queda el crear la realidad que tú quieres? La realidad está fuera como está dentro. Entonces hay que aprender a trabajar con el mundo interior, pero también hay que aprender a trabajar con el mundo exterior. Y no solo hay que aprender, sino hay que trabajar y aplicar y crear lo que queremos aplicar. Y entonces sí, llegará el sacerdote, el que trabaja con planos diferentes al interior, al exterior, la energía y bueno, ese tipo de cosas. Ahí están las 3 iniciaciones. Ahora, es bien poderoso porque en el camino de la serpiente emplumada, de lo que te estoy hablando es esto. Piénsalo, porque Quetzalcóatl, ¿qué es no? Bueno, te lo entiendo, te lo explico primero. Guerrero corresponde al camino de la serpiente. El mercader corresponde al camino del jaguar. El dragón corresponde al camino del sacerdote, corresponde al dragón o el del colibrí. Dragón también era un concepto que entendían los anahuacas. Dragón o colibrí, cualquiera de los dos. Y el águila, cuando lees Carlos Castaneda, sus libros, te darás cuenta que él te habla del águila como el símbolo de lo máximo, símbolo de lo más alto. Y no solo él,
esto que te lo dije en algún momento, Quetzalcóatl, esa doble división, que por cierto te recomiendo que veas el otro video que tenemos por ahí donde habla mucho más claramente de lo que tiene que ver con el nombre de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es eso, una transición del camino de la serpiente hasta llegar al camino del mago o del águila. Eso es Quetzalcóatl, del coatl al quetzal. En realidad, quetzal o es ave preciosa, en realidad es muy similar. Ave preciosa, quetzal, águila, aunque no es lo mismo un quetzal que un águila, en realidad simbólicamente sí representan lo mismo. Es un estado elevado de la mente. Esa transición que hay que hacer, eso es la enseñanza. O por lo menos eso es a lo que te invita la enseñanza. Ahí es hacia donde te invita esta enseñanza de este señor que está acá, que en una de las pinturas de Diego Rivera lo pinta así. Y quiero que veas algo, porque hay cuestiones que vamos a ir analizando durante el plenario, que si tú decides vivirlo, ahí estarás en febrero. Pero hay cuestiones bien interesantes, como lo que tiene en la mano, como el escudo que tiene en el centro, como lo que tiene acá arriba, el penacho, y bueno, un montón de cosas interesantes que dibuja ahí. Topilzin es el cuarto mago del que te estoy hablando. Primero mago, Cristo. Segundo mago, Buda. Tercer mago, Hermes. Cuarto mago, Topilzin, el que, con el que nos vamos a enfocar muchísimo en este año, porque el plenario obviamente no va a ser nada más de un día, sino que va a implicar todo un camino y un recorrido si tú deseas unirte. Él mismo, porque no se te olvide, todos son hijos de la ilusión, todos han sido hijos de la ilusión, incluso él, incluso Topilzin, porque ¿qué crees? Aunque su madre por ahí, humana, por así decirlo, fue una de la cual hablaremos, su madre espiritual, digámoslo de algún modo, fue esta persona de acá o esta mujer de acá, que seguramente has escuchado y probablemente conoces. Esta mujer se llama Maya Well. Sí, qué asombroso, porque ahí es cuando yo digo, a ver, tú dices que no, ¿por qué hablo de cosas diferentes? Más bien tú explícame, ¿por qué no habría de hablar de cosas de estas culturas diferentes si están gritándome lo mismo todo el tiempo? Si todas me gritan lo mismo, la madre de Buda, Maya, la madre de Hermes, Maya, la madre de Cristo, Magia o María, la madre de Quetzalcóatl, Mayahuel, que tiene que ver con el pulque, que al mismo tiempo tiene que ver con la ilusión. ¿Te das cuenta? Todos son hijos de la ilusión. Todos nacieron de la ilusión. Ninguno nació iluminado. Lo que sí debieron hacer, tal cual lo dicta el psicoanálisis, es ir más allá de la madre. En un modo muy burdo, si quieres, pero es ir un lugar más allá de la maya, un lugar más allá de la ilusión. Porque te lo digo, estrictamente maya, mater y materia tienen mucho que ver. Este es de lo que estamos hablando, gente. Eso es lo que te estoy invitando a algo poderosísimo, algo que nosotros conocemos como, y si viste el video que estaba ahí en un principio y si no regresa a ver el primer video, el retorno de Quetzalcóatl, el retorno de la serpiente emplumada. Esa enseñanza que involucra estos dos aspectos. Este maíz que está en el centro implica tal cual la divinidad. El maíz implica la divinidad. Cuando Quetzalcóatl venía a enseñarle al mundo a sembrar el maíz, no era tan ingenuo para pensar que solo se trataba de poner semillitas en la tierra. Él entendía que el maíz tenía que ver muchísimo con lo que pasaba en tu mente. Sí, muchísimo con lo que era aquella persona que tenía el maíz en la mente, era tal cual un iniciado en su mundo. Bueno, cuestiones fascinantes que abordaremos en el plenario de febrero. Pero esto, gente, quiero que te quede bien claro, esto es a lo que te estoy invitando, esto es a lo que no solo yo, sino varias personas te estamos invitando, al retorno, a que seas parte de esta enseñanza, que en este momento no es que vamos a ir de salvadores del mundo, no, no es así, y te lo dejo claro desde este momento, no, es que es una enseñanza que nos ayuda a nosotros que nos invita a nosotros a seguirla, caminar en ella para crear la realidad que nosotros deseamos, para crear esa realidad que no depende de la ilusión, sino que la usa y la considera, para ir más allá del mundo de ilusión, de lo que está sucediendo. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que no existe el COVID, no me malinterpretes, no te estoy diciendo que no existe
la pandemia o que la enfermedad no existe. No me malinterpretes. Lo que te estoy diciendo es que claramente eso es modificable. Eso es modificable por cuestiones que abordaremos bien concretamente y te vayas a llevar casos prácticos y además cuestiones súper prácticas para tu vida cotidiana, eh, por cuestiones súper prácticas, eso es ir más allá de la ilusión. Sí, no frenarte ante las cuestiones de la pandemia o el COVID, no frenarte ante la crisis, no frenarte ante no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo empleo, sino todo lo contrario, crear gente, la realidad que tú deseas. Así que esta es mi invitación. Si deseas caminar con nosotros, si deseas crear la vida que deseas, si deseas ser parte del retorno que está profetizado para estos tiempos y que entonces hay que ponerle el cuerpo y que entonces hay que decir, venga, pues entonces quizá no se trata de que va a venir una persona iluminada, sino de que esa enseñanza me está invitando a mí a tomarme yo, porque ahí lo dice Cristo. Entonces, así lo dice Cristo, sed santos porque yo soy santos, que tal cual lo decía lo mismo. Sí, invitaba a las otras personas a ser iniciados. Pilsen. Entonces entendemos que no es una persona la que se va a encargar de venir a salvar al mundo. Es una enseñanza que viene a tu vida, a mi vida, a utilizar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para crear lo que deseamos crear. Así que si tú deseas vivir el plenario, si llegaste, mira, si llegaste a este punto del video, si llegaste hasta este punto del video es porque te interesa vivir el plenario. Así que ve, dale clic al botoncito que está ahí en la página para seleccionar tus entradas, compra las entradas y nos vemos en febrero. El 27 de febrero será un plenario online que trabajaremos desde temprano, desde 8 hasta las 4 de la tarde, vía Zoom. Descargas la aplicación Zoom y ahí nos encontraremos. Ve, adquiere tus entradas ya porque estoy casi seguro que van a volar rápidamente.